de un nosotros los buenos, los otros los malos. Y creo que la polarización existe y se ha profundizado en nuestro país porque todos, entre comillas, seguramente hay gente muy mesurada que no ha caído en este juego, pero en términos generales hemos caído en este juego de nosotros los buenos, los otros los malos. Me preocupa de manera particular el discurso que hay en los dos polos políticos más importantes. Todos los conocemos, no hay necesidad de repetirlo, de ver la elección que viene como la anulación del otro. La democracia es inclusión, la democracia es reconocimiento de la diferencia y no podemos pensar en una lógica democrática si no abonamos a de qué manera vamos a poder convivir las diferentes perspectivas del país y de manera muy particular convivir en el Congreso de la Unión y en los congresos locales las diferentes expresiones políticas que estarán obligadas a ponerse de acuerdo para dirigir los destinos de este país. Hablábamos, maestro Espadas, acerca de eso que ha ido ocurriendo en el país. Parecen campañas, parecen precandidatos, parecen actos de proselitismo, ciudades, pueblos, carreteras inundados, espectaculares, con las figuras políticas que seguramente convertirán. Sin embargo, las organizaciones políticas decidieron dar la vuelta a la ley utilizando términos que no son precandidatos, sino aspirantes a la coordinación general de defensa de la transformación, o en el caso de la alianza opositora, que va a conformar el Frente Amplio por México. ¿Hasta dónde estas aparentes violaciones a la ley o cuestiones que se apartan de las disposiciones electorales pueden generar una crispación política como a 2020? Bueno, a ver, yo iniciaría con una aclaración. Lo que hizo la Comisión de Quejas el día de ayer no fue darle luz verde a estos eventos. Lo que dijo fue que se trata de asuntos de fondos que no le corresponde resolver a esta comisión, sino al tribunal. Es decir, en todo caso, digamos que le pasó la carga al tribunal sin resolver. No comparto esa decisión, pero tampoco es que le hayan dado luz verde a estos actos. Yo como ciudadano veo lo que todos los ciudadanos ven. Es decir, hay las bardas del país, están pintadas, los espectaculares están siendo utilizados, todos por personas que abiertamente aspiran a un cargo, principalmente a la presidencia, pero no solo, en los estados también están extendiéndose otro tipo de promociones. Y esto me parece que en castellano son campañas. Ahora bien, el castellano y el curiñón no son siempre lo mismo. Entonces, hay consideraciones jurídicas de acuerdo con las cuales eso no necesariamente es campaña. Hasta hace muy poco el criterio fundamental del tribunal era que si no había un llamado explícito a votar, vota por mí, eso no era campaña. Esto afortunadamente se ha ido ampliando para poder valorar procesos en donde la intención es pedir el voto, aunque no se pide expresar. Y ese es el proceso y ese es el debate en el que se está. Pero sí, ciertamente, el que se adelante en las campañas mete a la sociedad a un debate que constitucionalmente se decidió que no fuera, sino hasta dentro de varios meses. Pero no nada más eso, sino que si el tribunal confirma que aquí hay violaciones legales, el que éstas se hagan con tal extensión, pues genera también severas dudas en la sociedad sobre en qué medida las leyes serán efectivas. Yo adelanto mi respuesta, más allá de si estos son o no son campañas electorales, la ley se cumplirá y los procesos electorales serán procesos electorales íntegros como los que el IFE y el INE han venido entregando por ya casi 3 décadas. María Barrán, ¿existe la percepción de que estos posibles actos anticipados de campaña, la existencia en el caso de Morena y sus aliados de
las corcholatas desde tanto tiempo atrás, cuando el destapador decidió conformar este concepto de corcholatas, llamando así a los aspirantes de Morena a la presidencia, hasta dónde genera desigualdad. Ahora, esta semana, el Frente Opositor salió ya con un método propio que lo colocará en las calles, igual que a sus protagonistas muy pronto, pero seguirá hablando de desigualdad en el proceso electoral. A ver, en todos los procesos electorales, en todo el mundo, siempre hay desigualdad. Hay que distinguir entre la desigualdad o la igualdad y la equidad. Sí hay un proceso adelantado. Hace unos días decía en la radio un comentarista que yo sigo mucho, estamos en la época Madrid. Acuérdense ese cuadro que dice esto no es una pipa, y la imagen claramente es una pipa. Estamos en la época Madrid y eso sí va a generar problemas. Evidentemente hay quien tiene más recursos, tanto recursos económicos como recursos materiales. Siempre el partido que está en el poder lleva una ventaja natural, no en México, en todo el mundo. El problema ante el cual estamos, creo yo, es que lo que está sucediendo, que son violaciones a la Constitución, abre la puerta para que la elección del 24, el perdedor la impugne. Y en México somos muy malos perdedores. En una elección siempre unos ganan y otros pierden. Hace mucho que no tenemos elecciones en el que uno gana todo y los demás pierden todo. Pero de cualquier manera, los partidos políticos son y han sido capaces de, sin importar cuánto gana en el Congreso de la Unión, decir, como no gané la presidencia, la elección estuvo mal hecha, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, gané, voy a inventar, 50, 70, 200 diputados, esa elección estuvo bien, la que estuvo mal fue la que yo perdí. Y ese es un tema que creo que nos debe preocupar, tanto como la polarización. Creo que los partidos políticos tienen que hacerse responsables de cambiar ese discurso y nosotros como sociedad, los medios de comunicación, no comprarles ese discurso de cuando yo pierdo hay injusticia o inequidad, pero cuando yo gano todo está todo dado. Hay algo que me interesa preguntarles a los dos, y ahora que se incorpora Lorenzo Córdoba, bienvenido. Pero una pregunta, probablemente Lorenzo quiera responder inicialmente. El Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de descalificaciones como nunca habíamos visto en la historia. Descalificaciones además que eran frecuentes, cotidianas, desde la que se ha convertido en la principal tribuna del país, que es la conferencia que conocemos como la mañanera, que encabeza el presidente todas las mañanas. Parece haber entrado una tregua ahora que el presidente recibió en Palacio Nacional a los integrantes del Consejo General del INE con la nueva presidenta Guadalupe Tadei, que reemplazó al doctor Lorenzo Córdoba. ¿Hasta dónde ha dañado al INE? ¿Hasta dónde lo ha dejado en condiciones para continuar organizando elecciones transparentes, confiables, como las que hemos visto? Te damos la bienvenida a esa pregunta. Voy a marcar llegar 15 minutos antes a terroristas, de manera terrorífica se fue incrementando en el camino de las bueno, yo creo que la tregua, comillas, con el INE va a durar hasta que el INE comience a tomar alguna decisión que resulte incomodar al gobierno. La narrativa que estuvo detrás del plan A y del plan B era que se necesitaba una reforma electoral para evitar que continuara habiendo fraudes electorales. Es decir, siempre estaba presente ahí la narrativa, como todo lo decía ahora María, la narrativa del fraude.
Por cierto, es parte del libreto gráfico que conocemos en tiempos recientes. Lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro y no hay razones para que no ocurra tarde o temprano acá. Porque justo la reforma que pretendía evitarlo se cayó. Ahora, esas son buenas noticias para el INE, porque la fortaleza fundamental del INE no es su Consejo General, a pesar de lo que se piensa. Claro, ese es el espacio del arbitraje electoral. Y hasta ahora nos han ido, lo digo con mucho respeto y deferencia, pues, el expresidente y hay que guardar, quiero ser como Wolf. Una inspiración. Ya se juzgará si mi gestión de alguna manera se aproximó o no, pero en lo que viene también que ser muy respetuoso, pero ha habido mucha condescendencia respecto de violaciones y el tribunal ha venido aumentando la pena. El día en que esas violaciones sean sancionadas, pues van a tener de nuevo la verdad en contra del INE, porque es parte de la propia narrativa. Y decía, el plan B tiene menor mérito, la mayor fortaleza del INE era el servicio profesional electoral. Esos son los que ponen las sillas, esos son los que están solos en el campo. Y el plan B planteaba la desinterminación del 85% de esas plazas. Así que el hecho de que hoy exista una mejor relación, que celebro muchísimo, en esos tipos de confesiones, durante 4 años, yo planteé la necesidad de reunirnos con el gobierno, además de que con este gobierno es como el que más vinculación ha tenido el INE en todos los sectores, para los distintos temas que requieren evidentemente una coordinación con el propio gobierno. Ahora, en el pasado a mí se me decía que no quería reunirnos con ustedes, no se quiere reunir con ustedes, señor presidente, para evitar que se interprete que hay una intromisión en la autonomía del instituto. Esto que se me decía, bueno, parece que ese momento ya se acabó, pero yo confío mucho en la fortaleza del propio INE. Aunque al INE, como nunca ha ocurrido, no hay que dejarlo, como siempre ocurrió, no hay que dejarlo solo. Hoy a los gabinets se le presiona, como se le ha presionado siempre. Todos los gobiernos presionan, todos los partidos políticos presionan, eso es consustancial a la tarea del arbitraje. El punto es que el INE se deja presionar, y aquí no hay gente que no se deje presionar, como metiendo representantes de la sociedad, dándole seguimiento a sus decisiones, creando un poquito de exigencia que nosotros, que el INE en este momento siempre demandó. Así que yo creo que sí necesitamos con fortaleza, aunque los ataques al INE, mucho me temo que hoy está en una pausa, y tarde o temprano, cuando se tome la primera decisión que incomode a los intereses inevitablemente de la vista política, pues borrarán las descalificaciones. Ahí puede un año. ¿Algo quieres decir, maestro? No, era con ganas de intervenir. No, era una broma sobre mandar a la sociedad a presionarnos. Así es la dinámica social y electoral, es decir, las instituciones estamos obligadas y además correctamente sujetas a la opinión de la sociedad, a las demandas de la sociedad, exigencias y sí, esos son presiones y está bien que estén y ahí sigan. Esto es un régimen no solo democrático, un régimen republicano. Exige que las autoridades estén sujetas al conjunto de la sociedad y de una sociedad de iguales, donde cada ciudadano, cada ciudadana tengan exactamente el mismo peso político y el mismo peso electoral, cosa que hoy no sucede, pero es un tema que está fuera de nuestra mesa, me parece. Déjame continuar contigo. Se cayó el plan B, ya lo refería el doctor Córdoba, el llamado plan B de reforma electoral. Vaya, la Corte ni siquiera pudo entrar al fondo del asunto porque el proceso legislativo estuvo viciado y la Corte resolvió en consecuencia la inconstitucionalidad del llamado plan B, las diversas modificaciones legales. Esto deja bien mejores condiciones para la organización de la elección de 2024, elecciones que puedan ser, como otros procesos, confiables, transparentes. Bueno, en la situación en la que estábamos, materialmente no tanto, porque estaba suspendida de por sí y estaba vigente la vieja ley que esta que ha dado garantías de integridad para los procesos electorales. Sí genera una mayor certidumbre, quitarle, nos retiraron la espada de Damocles de la cabeza, ya no hay manera de que esta reforma caiga sobre nosotros, y caiga sobre nosotros, quiero decir, nosotros los mexicanos, porque el golpe a la estructura del INE, más allá de ser institucionalmente una gran bomba, impactaba la capacidad del instituto de garantizar sobre todo la imparcialidad y consecuentemente la integridad de las elecciones. Nos desbarataba la estructura territorial
que es donde están las personas que operan directamente en el campo la organización del proceso. Eso hoy está absolutamente fuera de riesgo, dado que la reforma fue invalidada. María Labrán, hablabas hace un rato de la posibilidad de que ocurran conflictos postelectorales, ocurren casi siempre. ¿Hasta dónde esos posibles conflictos postelectorales, la discusión que probablemente tarde quien resulte perdedor, que no gane la presidencia, dejarán en la incertidumbre los resultados que la autoridad electoral dará a conocer en su momento? A ver, será una incertidumbre pasajera. Ya lo hemos visto en otros procesos electorales. Todos esperamos que no llegue a mayores, pero hoy ya estamos acostumbrados. A mí me gustaría que no fuera así, pero así es. A ver con cierta normalidad democrática que la palabra última la tenga el tribunal. ¿Qué es lo que no me gusta de eso? Cuando hay impugnaciones frívolas y cuando claramente el impugnante sabe que está yendo a ver qué gana. Abrió revuelto, ganancia de pescadores, no voy a dejar de estar mi abuelita presente para que saliera el consejero Córdoba. Creo que es una gran fortaleza de nuestro sistema electoral el tener hoy una autoridad jurisdiccional que puede revisar las decisiones de la autoridad administrativa y dar la última palabra. Y no me estoy contradiciendo. Qué bueno que se pueden impugnar las decisiones, qué lástima que algunas impugnaciones sean frívolas. En ese sentido, desde hoy hay que estar conscientes. El año que entra vamos a esperar a la decisión del tribunal para declarar la validez de la elección. Y nos tenemos que acostumbrar a ello. Y tenemos que llamar a los partidos, aunque sea como llamadas a misa, a que no hagan impugnaciones frívolas donde saben que no ganaron, donde saben que no tienen razón y donde sí perjudica esta democracia todavía muy joven, porque el discurso del fraude cala. Y el discurso del fraude, por supuesto que impacta al INE, por supuesto que impacta al tribunal, pero en realidad lo que más impacta es a nuestra democracia. Ese es el tema. Lo que estamos haciendo es debilitar nuestra democracia y si nos interesa la democracia, insisto, como sociedad, como medios de comunicación, no le debemos de hacer el juego cuando ese discurso no tenga razón. Quería decir solamente tres anotaciones. Primera, consejero María Mónica, segundo, no, afortunadamente. Segundo, a ver, yo creo que yo no hablaría ya de efectos postelectorales. Los conflictos electorales los erradicamos en la última década. Hemos organizado como sociedad 334 conflictos electorales y no ha habido un solo conflicto postelectoral, con lo que estamos hablando del periodo de mayor estabilidad política y democrática de nuestra historia. Por eso era importante ir a la elección del 24, que va a ser sumamente compleja, más allá de sus dimensiones, más grandes de la historia, con las reglas que nos han dado ese contexto de estabilidad y de gobernabilidad. Lo que hay es mucha litigiosidad, y tienen razón ahí. Nuestro sistema hasta la estimula a ese. Pero afortunadamente toda esa litigiosidad hasta ahora se ha usado por las vías institucionales que diseñamos para ello, y esas son grandes noticias. Ya no se pagan años después de las elecciones, ya no hay violencia después de las elecciones, como si la había en el pasado, y eso es una cosa que hay que preservar. Por eso nos dura lo que nos dura la responsabilidad política de los actores, que es igual a cero, porque en México, en efecto, todavía estamos muy lejos de que se haya asimilado y aceptado una cultura de esa aceptabilidad de la derrota, que como decía Felipe González, es la condición básica del funcionamiento de una democracia. Si cuando pierdes dices, no perdí, me robaron, pues tenemos un problema. Y eso todos los partidos políticos los han hecho. En los últimos 15 años vamos a encontrar ejemplos de todos, unos más, unos menos, de partidos que no han tenido esa lealtad democrática. Y esa no creo que la vayamos a tener. Es lo que vamos a ver, lo estamos viendo ahorita. Perdón que lo diga la doctora Marquesa. Y sí, ¿no? El gobierno dio soga, las campañas, las pre-campañas arrancan, dicen a partir de la tercera semana de noviembre.
y que todos deben la misma pareja el terreno. Por eso es muy importante ver qué van a hacer en este contexto las autoridades electorales. Lo que sí es cierto es que es muy probable, bueno, retomo lo que decía María y lo que decía antes, es que tengamos en la mesa la acusación de un fraude. Y frente a eso, en un contexto de posverdad, a esa narrativa que se va a construir, estoy casi seguro, porque eso es va de seguridad. Alguien dice, ¿cómo la construyen quienes gobiernan, que han sido los principales beneficiarios? Ustedes no sé caso ser necesario. Si gano la elección, diré como se dijo de 2018. Hubo estos propagandistas, colegas nuestros, intelectuales orgánicos, que escribieron que en 2018 el INE estaba fraguando un gran fraude electoral y que el tsunami de votos fue. Así que decir que va a haber fraude sirve, si ganas, para construir la ética, ¿no?, del pueblo que es y si pierdes, pues ahí tienes la justificación, también porque hubo un fraude. A eso lo que hay que hacer es construir desde la sociedad, desde la autoridad electoral, que tendrá que empezar a hacerlo como se hizo en el pasado, desde la opinión pública, una contranarrativa del fraude, porque en México irregularidades puede haber, pero fraudes no hay, porque así puede haber. Eso me lleva a abordar un poco el tema de la participación ciudadana. ¿Hasta dónde consideran ustedes, empezamos contigo María, hasta dónde consideran ustedes que el activismo de la sociedad civil, ahora involucrada en varias organizaciones en las decisiones de los partidos de Vamos por México, hasta dónde ese activismo de la sociedad civil va a pesar en el resultado? En la reciente elección de Coahuila y el Estado de México vimos en Coahuila cómo la participación llevó a un triunfo aplastante de quien ganó, pero también cómo en el Estado de México el abstencionismo pudo haber derivado en un resultado distinto al que se pudo haber alcanzado si no hubiera sido el 50% del padrón de los que votaron, sino el 100%, el 80%, el 70% del padrón. ¿Hasta dónde va a pesar la participación ciudadana? A ver, la participación ciudadana siempre pesa, siempre hay que usarla, es indispensable, y yo creo que hay que distinguir dos cosas que estamos viendo, de las cuales me congratulo. Una es la participación de la sociedad, le podemos poner el apellido de civil, en las elecciones, que en realidad es respuesta masiva de votantes, hombres y mujeres, que vayan a votar, que tenemos que impulsarla, que tenemos la responsabilidad de tratarla, y eso pasa también por no hacer el juego al discurso del fraude. Es decir, si yo invito a las gentes, vamos a ver un partido de la selección mexicana, un partido América Guadalajara, América Pumas, pero ¿qué crees? El árbitro ya decidió quién va a ganar. Pues la gente me va a decir, oye, indican otra cosa, ¿no? Mejor vamos a echarnos una chela en un lado donde estemos más divertidos, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que propiciar esa participación de todos y todas las mexicanas en las urnas. Creo que es conveniente siempre. Y creo que también hay que ver con agrado la movilización de la sociedad civil organizada en múltiples espacios, múltiples organizaciones, permítanme la redundancia, y entender que no representan a nadie. Las organizaciones de la sociedad civil no son ni deben pretender ser representativas. Son voces organizadas que participan y que esperemos, la gran mayoría de ellos, tengan un discurso y una actitud democrática. Representantes son los que hay en el Congreso, por los que votamos, votos que te cuentan, unos partidarios, independientes muy pocos, tenemos una ley muy restrictiva para los independientes, cosa que a mí no nos molesta, a algunos sí, a mí no nos molesta, pero los elegimos. Y si en mi distrito gana la persona del partido que más odio, también es mi representante. Y si gana el partido que más amo, también es mi representante, mío y de los demás. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la sociedad civil cuando preguntamos a quién representa. La pregunta es clara, a nadie. Lo único que son voces organizadas que sí merecen la pena escuchar y entender. Maestro Upi Espadas, quisiera complementar los
planteamientos que hacíamos sobre la posibilidad de conflictos postelectorales. Ya aquí escuchamos las opiniones de María y de Lorenzo. Tú eres actualmente consejero en el INE, te tocará estar en esa mesa en el día de